Si fuimos predestinados para ser salvos o para perdernos, eso significa que no tenemos libre ¿qué? Libre albedrío. No fuimos creados como seres libres, sino que somos autómatas, ya programados para salvarnos o programados para perdernos. Saludos hermanos, que Dios les bendiga. Contento de poder estar nuevamente aquí, en casa, con los hermanos, compartiendo. Hemos disfrutado, hemos pasado bien también en Chile, en este último viaje. Hemos podido conocer varios hermanos y poder compartir el Evangelio, pero uno siempre desea estar en la casa, llegar, ¿no es cierto? Y quisiera compartir un tema el día de hoy, que para muchos quizá es un tema que está súper claro. Para muchos quizá es un tema que ni siquiera sea necesario tocar. Pero quiero contarles que recientemente, en los últimos días, he recibido varios comentarios de hermanos preguntándome sobre este tema. Cuando uno recibe varias veces sobre el mismo tema de personas diferentes, significa que hay una necesidad. Y puede que para muchos de nosotros, por lo menos para mí, es un tema que siempre estuvo claro, pero no está de más que podamos repasar. El título que decidí ponerle al tema de hoy, el que vamos a estudiar ahora, y que vamos a repasar también un poquito a la tarde, Dios mediante, vamos a tener un breve repaso a la tarde, no basado en la Biblia, sino en el espíritu de profecía. Ahora vamos a hacer solamente basado en la Biblia. El título que decidí ponerle es No somos robots. No somos robots. Ustedes saben que ahora está de moda, está en auge la inteligencia artificial. ¿Cuántos de ustedes escucharon hablar de la... El que no escuchó hablar de la inteligencia artificial es porque no mira nada, ni tele, ni nada, ni radio, ni nada, pero hoy la inteligencia artificial está en todo. Ahora yo les hago una pregunta. ¿La inteligencia artificial será inteligencia de verdad? ¿Cómo? Es una inteligencia humana, pero el aparato solo por sí mismo, ¿será inteligencia de verdad? Ustedes saben que estuvieron haciendo muchos experimentos con respecto a la inteligencia artificial. Ustedes saben que está ChatGPT, están estos que te charlan también, ¿no? Siri, y bueno, todas esas son inteligencias artificiales. Hay inteligencias a las que vos les haces preguntas y te responden, aparte del texto te responden hablando, y han hecho preguntas y le han hecho pruebas y se ha notado cierto sesgo en esas inteligencias artificiales. Como que no son realmente muy inteligentes, sino que están como programadas. En definitiva, son programas más complejos, más sofisticados, pero no dejan de ser programas. O sea, no son literalmente inteligencia. ¿Qué tiene que tener un ente o un ser o una máquina, que si quisiéramos hablar de una máquina, para que sea realmente inteligente? Alma, dice acá Carlito. Vamos a ponerlo en otras palabras. Vida también es válido, pero hay una palabra más que quiero ver si alguno se la encuentra. Conciencia, cerebro, ¿cómo? El Espíritu de Dios está bien, pero hay seres inteligentes que no tienen el Espíritu de Dios también. Pensamiento crítico. Pensamiento, pero ¿cómo lo podríamos decir en una palabra? Discernimiento, sabiduría, qué bueno que todos están aportando aquí algo, pero nadie me dice ¿cuál es la palabra que yo siempre digo que es la más bonita del lenguaje español? No es esa. No es esa, Ciervito. ¿Cuándo me escuchó a mí decir que el amor es la palabra más bonita? Eso no lo dije en mi vida. Aunque sí creo que el amor obviamente es bonito. Es la palabra que tiene que ver con el amor. Es la palabra libertad. Libertad. Porque ustedes saben que aunque a ustedes lo metan preso, a ustedes nunca le pueden quitar, ¿qué cosa? La libertad.
aunque usted lo tiren al horno de fuego ardiente, a usted no le van a quitar nunca la libertad. Y la palabra libertad implica que somos entes independientes capaces de decidir por nosotros mismos. Cantamos un himno recién que se llama He decidido seguir a Cristo. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de este tema? Hay varios pasajes que no vamos a leer ahora, son 2 o 3 nada más. Uno de ellos está en Romanos capítulo 8, otro está en Efesios capítulo 1, donde el apóstol Pablo utiliza una palabra que no es culpa de Pablo, ni es que está mal la palabra, pero ha dado a confusión a personas que han tomado textos aislados de las Escrituras. El apóstol Pablo utiliza 2 o 3 veces en sus escritos la palabra predestinación. Entonces dice que Dios nos predestinó para la salvación. Cuando yo leo ese texto, solamente ese texto, por ejemplo en Efesios 1, dice que Dios nos predestinó, pero después en Efesios 2 el mismo apóstol Pablo dice que los que andan en las cosas del mundo andan con el espíritu de Satanás, como nosotros andábamos antes en el espíritu de Satanás. ¿Sí? Entonces, cuando lo vemos en el contexto, en realidad esa palabra de Pablo se está refiriendo a que Dios hizo una provisión de antemano, que fue entregar a su Hijo, ¿sí? Para que todos nosotros, es más, el plan de Dios era que todos los seres humanos aceptasen la salvación. Después lo vamos a leer a eso. El plan de Dios no era que algunos se salvaran y otros se perdieran. Pero cuando creó al ser humano, ¿qué creó? ¿Creó un robot? Voy a usar una palabra que en la época de Elena G. White no existían los robots, pero existía algo muy parecido. Eran los autómatas. Y Elena G. White usa esa palabra, la vamos a leer esta tarde si Dios quiere. No somos autómatas. Un autómata era como una especie de máquina hecha por un relojero que tenía apariencia no humana, una cabeza, un brazo, y le daban cuerda y por medio de mecanismos, no había circuitos electrónicos, sino mecanismos, engranajes, ese autómata podía hacer un dibujo. Y estaba programado para hacer un dibujo. Entonces ese era un autómata, lo que era el precursor de un robot o de un programa de los que tenemos ahora. ¿Será que nosotros estamos preprogramados para salvarnos o perdernos? Sin embargo, aunque ustedes lo tengan claro, hay muchos hermanos que creen así. De hecho, hay iglesias enteras que creen así. Por ejemplo, los pentecostales. Pentecostales que son calvinistas creen en la predestinación. Y lamentablemente hay muchos hermanos adventistas hoy día que están aceptando la idea de la predestinación. ¿Qué implica esta idea? Vamos a ponerlo en estas palabras bien crudas para que todos entiendan de qué se trata esto. Si fuimos predestinados para ser salvos o para perdernos, eso significa que no tenemos libre ¿qué? Libre albedrío. No fuimos creados como seres libres, sino que somos autómatas ya programados para salvarnos o programados para perdernos. Pero esto implica algo más, implica que Dios es un ser que crea personas o crea seres, los que se van a perder, sin ninguna esperanza, con el único objetivo de causar dolor y sufrimiento no solamente a ellos mismos, sino también a quienes los rodean. Porque los que fueron creados para perderse, sin ninguna esperanza de salvarse, ¿qué función cumplen en este mundo? Sino solamente causar dolor. O sea que el origen del dolor y el sufrimiento, ¿quién sería? Dios. Dios es el creador del mal, porque crea personas que solamente van a hacer mal y que no tienen ninguna esperanza de hacer el bien. Pero nosotros cantamos un himno hoy aquí. He decidido seguir a Cristo. ¿Por qué mucha gente está aceptando esta doctrina? De hecho, me comentaron varias personas diferentes, en diferentes momentos, pero recientemente. Una me habló de esto, al otro día, 2 días, otra persona me habló de eso, al otro día. ¿Por qué? Porque esto tiene una seducción, tiene un enganche, nos deslinda la responsabilidad. ¿Vieron que está de moda ahora decir que las personas nacen así o asá? Hace unos años decían, bueno, las personas nacen con una inclinación sexual, no es su decisión.
ya nacieron así, simplemente están siguiendo su propia naturaleza. Pero no solamente lo están diciendo ahora acerca de las personas homosexuales, lo están diciendo también de quiénes, de los pederastas. Eso lo están diciendo ahora. Yo lo vi con mis ojos en charlas públicas, de que el que nace así, nace así. No fue su decisión. Dios lo condenó a nacer así para sufrir. Tremendo. Entonces, tiene su enganche la idea. Porque también nos deslinda la responsabilidad de que si mi hijo está en el mundo, o mi familiar está en el mundo, o incluso si yo estoy en el mundo, pero si fui predestinado para salvación o perdición, si fui predestinado para salvación, no importa lo que pase, voy a ser salvo. No importa lo que pase a mi hijo va a ser salvo, aunque esté en el mundo. Y si fui predestinado para la perdición, no importa lo que haga, me voy a perder. Entonces eso deslinda la responsabilidad individual. Vamos a leer algunos pasajes. Yo quiero pasear un poco por toda la Biblia. Vamos a arrancar por Moisés. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 30, versículos 10 al 20. Y vamos a ver cómo no solamente en el Nuevo Testamento, que lo vamos a leer también, sino en el Antiguo Testamento. Este es Moisés en Deuteronomio capítulo 30. Esta es la culminación prácticamente de toda la ley. Ustedes saben que la ley de Moisés está compuesta por 5 libros. Este es uno de los capítulos finales del 5.º libro y es como una especie de conclusión, si quisiéramos decir. Aquí es donde se mencionan las bendiciones y las maldiciones. Bendiciones por cumplir la ley, maldiciones por desobedecer la ley. Esas maldiciones no son cosas que Dios envía, sino que son consecuencias inevitables de la transgresión. ¿Sí? Enfermedad, cautiverio, falta de paz en el corazón, vivir disperso entre las naciones, todas esas son las maldiciones. No iban a tener el fruto de la tierra, iban a venir otras naciones y le iban a robar. Todo eso era porque ellos podían decidir estar en la ley o estar fuera de la ley. Vamos a leerlo, Deuteronomio capítulo 30, versículo 10. Cuando oyeres la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, y escuchen esto hermanos, no te es encubierto ni está lejos. ¿Qué dice del mandamiento que nos ordena? Es complicado, pero los hombres lo hacen complicado. Pero el mandamiento que Dios nos da no es complejo, no es una ciencia oculta, no es complicado de poner en práctica, ni tampoco es algo filosófico, intrincado ni misterioso. Está cerca, dice. Entonces dice, no te es encubierto ni está lejos, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos, ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír, a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Fíjense, lo primero que hace Dios es decirnos, miren, mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es complicado, lo único que tienes que hacer es seguirme. No está complicado, no hay un misterio, no hay un ritual de iniciación que tengan que hacer para comprender la verdad, no hay nada de eso. Simplemente, si escuchas mi voz, yo voy a hacer en tu vida que tú cumplas la ley. Y ahora fíjense lo que dice el versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus derechos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para poseerla. Mas, o sea, esto significa pero, si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares desviar, y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres, yo os protesto hoy
que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra en la cual vais, pasando el Jordán para poseerla. Al cielo y a la tierra llamo hoy como testigos contra vosotros de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y fíjense lo que va a decir ahora. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. ¿Acaso si fuéramos seres programados, Dios tendría que pedirnos, prácticamente rogarnos, que escojamos la vida? ¿Tendríamos la capacidad de decidir estas cuestiones? Evidentemente no. Es más, ni siquiera tendríamos la capacidad de replantearnos o preguntarnos sobre este tema. No podríamos estar hablando hoy sobre la predestinación si realmente estuviéramos predestinados. Entonces dice, y que ames a Jehová tu Dios y obedezcas su voz y te acerques a Él, porque Él es tu vida y la largura de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Claramente la Biblia desde el principio nos dice que Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte. Y nosotros tenemos la responsabilidad, no grupal, ni siquiera familiar, y ni aún matrimonial, sino individual, una responsabilidad individual de decidir. Esa decisión es constante en nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, decidimos la vida y el bien o la muerte y el mal, todo el tiempo, ¿sí? Entonces, obviamente que el ser humano quiere escapar a esa responsabilidad y el corazón pecaminoso está propenso a aceptar la predestinación, porque deja esta decisión en manos de otro, en manos de Dios en ese caso, ¿no? Pero Dios no toma esa decisión por nosotros. Él nos pone delante las dos cosas. Vamos a leer otro pasaje, en este caso está en Josué. Vamos a ir en orden cronológico, ¿sí? Josué capítulo 24, versículos 14 al 16. En cada ocasión en que el pueblo de Dios se desviaba, en cada ocasión en que el pueblo de Dios se acomodaba a las costumbres del mundo, Dios levantó hombres, profetas, siervos de Dios, que llamaron la atención al pueblo para que dejara de, vamos a ponerlo en estas palabras, aunque la vamos a leer, de claudicar entre dos pensamientos, ¿no? Que dejara de estar sirviendo a dos señores. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que tomar una decisión. Vamos a leerlo, Josué 24, 14 dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y fíjense la invitación que hace Josué. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¿Cuál fue la invitación? Escojan a quién quieren servir. Y el pueblo tuvo que elegir. En toda la Biblia vemos el libre albedrío, la libertad de elección, la libertad de conciencia. Ahora, ¿cuál es una de las cosas, y esto me lo comentaba una persona de manera particular, ¿no?, que les hace dudar a mucha gente sobre este tema? Que Dios ve el fin desde el principio. Entonces mucha gente se pregunta y dice, bueno, pero si Dios ve el fin desde el principio, significa que mi futuro ya está escrito. Hermanos, bueno, le voy a hacer una pregunta a todos los padres, pero yo sé que mi esposa... ¿Le hemos dicho algo a nuestro hijo que iba a pasar y pasó? Marisa, ¿le has dicho algo a tus hijos que iba a pasar y pasó? Es más, a mi esposa hasta a mí me dice cosas que van a pasar. Y pasan. Literalmente. Le hemos dicho algo a alguien que iba a pasar, si seguís de esta manera te va a pasar tal cosa. ¿Nosotros fuimos los artífices de eso que pasó? De ninguna manera.
Dios ve el fin desde el principio, y estamos hablando obviamente de una comparativa entre un ser humano caído, pecador, etcétera, etcétera, que lo poco que sabe es de su propia experiencia, falible y todo, y así falibles y todos que somos, muchas veces la pegamos. Y decimos, este va a chocar, y choca, porque ya lo vemos cómo está manejando. Entonces decimos, este va a chocar y choca, pero no es que nosotros provocamos el accidente. Pero estamos viendo el fin desde el principio porque vemos un comportamiento. Y Dios ve el fin desde el principio, y Dios le dice al pueblo de Israel, le dice, mira, si no te arrepientes, va a venir Babilonia y los va a llevar. Ellos no se arrepintieron, vino Babilonia y se los llevó. ¿Qué le dijo a Nínive? Si no se arrepienten, los voy a destruir. ¿Qué pasó con ellos? O sea que se puede torcer el destino. Dios ve el fin desde el principio, pero el destino se puede torcer, porque no está escrito el destino. ¿Sí? Entonces el hecho de que Dios sepa el fin desde el principio no significa de que Él ya haya escrito nuestro futuro. Nosotros somos los que tomamos las decisiones. Aunque nos pese aceptarlo, somos el fruto de nuestras decisiones. ¿Queremos echarle la culpa a los demás? Claro que sí, es más fácil echarle la culpa a los demás, a la sociedad me hizo así. No, usted se hizo así. Porque hay gente pobre, hay gente rica, y hay delincuentes entre gente pobre y gente rica. Y hay gente honesta entre los pobres y entre los ricos. Tú puedes tener un entorno malo o bueno, con excesos y con cosas. Tú puedes tener un entorno o un padre ausente. Puedes tener muchas cosas, pero tú decides si sigues con la cadena o cortas ese ciclo. Obviamente que es más difícil cortar el ciclo, es más fácil dejarse llevar. Pero es tu decisión. Y nosotros no queremos aceptar nuestra responsabilidad de nuestras decisiones. Por eso es más fácil aceptar, no, yo soy así porque el mundo me hizo así. Había una canción en Argentina que decía, el mundo me hizo así. ¿No? Pero ese es el viejo truco, esa es la excusa. Vamos a leer otro pasaje que está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. En este caso es el profeta Elías. Fíjense, tremenda apostasía del pueblo de Israel en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. El profeta Elías era un profeta también que Dios levantó en un momento de tremenda apostasía. La apostasía siempre estaba en base a los dioses falsos. Y hermanos, en nuestra época también la apostasía son dioses falsos, solo que los dioses falsos hoy se pueden llamar dinero, sexo, comida, entretenimiento, deporte, etc. Nosotros tenemos otro tipo de dioses, pero son dioses también. Y entonces llega un momento en que alguien se levanta y dice, decidan, dejen de echarle la culpa a los demás, tomen su decisión. ¿Quieren andar en justicia o quieren andar en pecado? ¿Sí? Entonces, Primera de Reyes 18, 21 dice, acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hermanos, el momento de decisión para nuestra vida, ¿sí?, es porque nosotros hemos mezclado lo falso con lo verdadero, lo santo con lo profano. Porque nosotros no estamos dispuestos a ir a lo falso directamente, porque decimos, no, yo no me voy al mundo. Pero al mezclarlo un poquito con lo santo, entonces ahí es como es más aceptable. Y entonces Dios nos dice, no se puede servir a dos señores. O Baal, o el mundo, o Dios. Pero no hay medias tintas. Tenemos que decidir. Pero bueno, acá tenemos otro ejemplo de que siempre decidimos. Vamos a ir a otro texto, Proverbios, capítulo 1, versículos 22 y 23. Este es el rey Salomón que escribe, para que veamos que no es un pasaje fuera de contexto, es toda la Biblia que nos dice que somos libres y que Dios, siendo el creador de los cielos y la tierra, siendo nuestro dueño, básicamente, el que nos creó por su amor, como seres libres, y respeta nuestra decisión. Aunque Él quiere que escojamos la vida, Él nunca nos va a obligar a hacer su voluntad. De hecho, Él detestaría
y aborrecería cualquier servicio que se le ofrezca forzadamente. ¿Sí? Hablábamos con un hermano y decíamos, bueno, supónganse que ustedes me están contando algo a mí, y entonces yo estoy así con el teléfono y digo, ajá, sí, sí, ajá, y ustedes me cuentan, y yo estoy, ajá, sí, sí, sí. Y ustedes se dan cuenta de ¿qué? De que a mí no me interesa en lo más mínimo lo que me está hablando. ¿Ustedes querrían seguir hablando conmigo? Ningún ser humano de nosotros caídos y pecadores se agrada de la compañía de alguien que demuestra claramente que no quiere estar con nosotros. Si yo estoy con alguien que me demuestra que no quiere estar conmigo, yo no quiero estar con esa persona porque me lo está demostrando. Dios, que es todopoderoso y omnisapiente, que no se lo puede engañar con apariencias ni nada, ¿qué piensan ustedes que creen cuando le brindamos un servicio de mala gana, con nuestra mente pensando en otra cosa? Dios detesta el servicio que es forzado. Y no es que sea forzado porque alguien nos obliga con una cadena. A veces nosotros mismos, ¿sí? Porque decimos, no, la costumbre, la tradición y esto y aquello, pero nuestra mente está en otro lado. A Él se goza estar con aquellos que se gozan estar con Él, que les gusta compartir, ¿sí? Entonces, evidentemente Dios no disfruta la obediencia de alguien que lo hace por costumbre, por tradición, por obligación. Él nos creó libres. Él quiere que si le servimos, le sirvamos de corazón, que estemos con Él de corazón. Vamos a leer Proverbios 1, versículos 22 al 33. Dice así: ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán el conocimiento. Volveos a mi reprensión. He aquí yo os derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. Porque escuchen lo que ella va a decir ahora. Porque llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese. Y antes desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Por tanto comerán el fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el descarrío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, y vivirá reposado sin temor del mal. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Dios llama, Dios nos busca, nos reprende, nos aconseja, y nosotros decidimos. El pueblo de Israel acá en este caso dice que desecharon el consejo, no quisieron amonestación, no quisieron, porque Dios no los obligó. Dios no puede obligar a nadie. Dios puede llamar, y después cada uno recoge el fruto de lo que ha sembrado, ¿sí? Según este pasaje. Vamos a leer otro texto que está en Isaías capítulo 7, versículos 14 al 16. Mientras van buscando Isaías capítulo 7, déjenme decirle que en otras ocasiones he hablado acerca de este tema, y los que creen en la predestinación creen en que Dios su voluntad la cumple por la fuerza. Entonces dicen, bueno, tú te crees más fuerte que Dios, que puedes decirle que no a Dios si Dios te llama como su hijo. Y yo, obviamente, ninguno de nosotros es más fuerte que Dios, pero lo que sí creemos es que Dios no obliga a nadie. Dios podría obligar si quisiera, sí, Él podría hacer. Es más, ¿por qué alguien se tendría que perder si Dios cumpliera su voluntad por la fuerza? Ahí caeríamos ¿en qué cosa? En el universalismo. El universalismo justamente dice eso. ¿Cómo Dios, que es todopoderoso, va a perder una contienda? Él no puede perder. Si Él quisiera, se convertirían todos. Hasta Satanás se va a salvar, según los universalistas. Pero Dios no actúa así. Su carácter es justo y misericordioso. Dios no fuerza la voluntad humana.
nos da la capacidad de elegir. Isaías capítulo 7, versículos 14 al 16. Este texto no habla de cualquier persona, este texto no habla de cualquier profeta, este texto habla acerca del Mesías. Y fíjense lo que dice. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros, ¿no? Comerá mantequilla y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra que tú aborreces será abandonada de sus dos reyes. Esta es una profecía acerca del Mesías y dice que Jesús tenía que aprender la obediencia. Así lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, creo que es en el capítulo 5. Por medio de dolor y sufrimiento Jesús aprendió la obediencia. ¿Podía Jesús llegar a desobedecer a Dios? Claro que sí, y lo dice la sierva del Señor en el deseo de toda la gente. Si Jesús hubiese pecado, ¿qué hubiese pasado? Se hubiese perdido para siempre. Por eso fue tentado por Satanás. Satanás tentaba a Cristo para hacerlo pecar, para destruirlo. Y no había un Salvador para Cristo. No había otro que muriera por Cristo. No había una Trinidad, no habían tres seres. Estaba Dios y Cristo, que era el mediador del pacto. Si el mediador moría, ¿quién podía entregar su vida al Padre en favor de Cristo? No había otro ser, Espíritu Santo. Cristo se hubiese perdido para siempre. Cristo se hubiese perdido para siempre. Cristo tuvo que aprender a decidir lo bueno, a escoger lo bueno. ¿Sí? O sea, Cristo podía pecar también. Ahí mismo en Isaías, en el capítulo 66, versículos 3 y 4, vamos a ver otro pasaje también que nos habla acerca de este tema, acerca de la libre elección que tenemos cada uno de nosotros como seres libres, que no estamos programados. ¿Podemos tener inclinación hacia el mal? Claro que sí, la heredamos de nuestros padres. Cristo heredó de sus padres, de sus antepasados también una naturaleza caída. Claro que sí, claro que sí. Él padecía el hambre, padecía el frío, padeció las condiciones de este mundo oscuro y sin embargo tomó la decisión de obedecer a Dios. Isaías 66, versículos 3 y 4 dice: el que sacrifica buey es como si matase un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que ofrece presente como si ofreciese sangre de puerco, el que quema incienso como si bendijese un ídolo. Esto lo dice varias veces el profeta Isaías, ¿no? De que Dios estaba hastiado de sus sacrificios y de sus ofrendas, que sus fiestas solemnes eran una abominación para Dios, ¿no? ¿Por qué esto era así? Porque no querían estar con Dios. Porque en su corazón estaban lejos de Dios. Es como el que está escuchándote y mirando el teléfono, igualito, pero con Dios. Entonces para Dios, ¿qué es ese servicio? Ese servicio es abominable, sus sacrificios eran abominables. Dice, ¿por qué? Porque escogieron libremente, eligieron como seres libres sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré sus escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron. Antes hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que no me agrada. ¿Puede la inteligencia artificial escoger? No, no puede escoger, no puede elegir. En todo caso, si aparenta que escoge, está programada para escoger. O sea, alguien la programó para que haga tal o cual cosa. Pero nosotros somos libres y podemos escoger. Constantemente estamos eligiendo o lo que le agrada al Señor o lo que al Señor no le agrada. Y quiero leer un texto más que está en el Antiguo Testamento. Hay varios, no voy a leer todos porque no nos va a dar el tiempo, ya estoy viendo la hora. Pero está en Ezequiel capítulo 18. En Ezequiel hay varios que son muy claros, hermanos, que pienso yo que solamente leyendo este texto quedaría clara la cuestión,
pero es necesario ir por toda la Biblia para que se vea que no es un texto fuera de contexto. El que ha sido tomado fuera de contexto es la palabra de Pablo, la palabra predestinación, pero el contexto de esa palabra es el resto de la Biblia. Ezequiel 18, vamos a leer versículo 4 en adelante. Vamos a leer varios textos, en realidad yo voy a ir saltando para no leerlo todo porque es extenso, pero todo está allí. Ezequiel 18, versículo 4, y vamos a ir saltando algunos versículos. Dice así el profeta Ezequiel: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Texto muy conocido, ¿verdad? Que no solamente está hablando de la mortalidad del alma, de que el alma es mortal, porque dice el alma que pecare, esa morirá, sino también está hablando de la libre elección. ¿Sí? Porque no va a morir el Hijo por el pecado del Padre, ni el Padre por el pecado del Hijo. Cada uno morirá por su propio pecado. ¿Sí? Fíjense el versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. O sea, hasta aquí todo bien. El justo se va a salvar por él ser justo, y el impío se va a perder por ser impío. Pero aún así podría yo apelar a la predestinación, porque podría decir, bueno, uno fue creado justo y el otro fue creado impío. Pero fíjense lo que dice el versículo 21. Mas si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere juicio, justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas sus rebeliones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia, y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán recordadas, por su rebelión con que prevaricó, y por su pecado que cometió, por ello morirá. Qué interesante. Una persona puede ser impía, condenada a la muerte, pero si se arrepiente y se vuelve de sus caminos, no va a ser recordada su impiedad, sino que va a ser visto como justo por medio de la sangre de Cristo. Y un justo que vive en justicia, si un día se levanta torcido y dice, ¿saben qué? Yo me voy a ir al mundo, ya me cansé. ¿No? Como el hijo mayor de la parábola. Me cansé, el hijo menor, perdón. Me voy al mundo. Y se va al mundo. Toda su justicia anterior no va a ser recordada. Va a morir en el pecado en que esté. Por eso la Biblia nos habla acerca de permanecer en Cristo. Nosotros vamos a Cristo para ser salvos, pero luego tenemos que permanecer en Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿quién se salva y quién se pierde? De acuerdo a las decisiones. Estos son decisiones libres de seres creados en libertad por un Dios amoroso, ¿sí? Que no quiere obligar a nadie. Por eso cada movimiento de Satanás es obligando. ¿Qué fue la Edad Media, la Iglesia Católica? Obligando a los demás. ¿Qué fue el comunismo en los países soviéticos? Obligando a la gente. Estuvimos ahí en Chile, en un pedazo del muro de Berlín que trajeron ahí en la embajada alemana. ¿Ese muro para qué era? ¿De dónde se querían escapar? ¿Del lado capitalista o del lado comunista? Eso ahí muestra claramente qué sistema es opresivo, que obliga, y qué sistema es libre. Dios es un Dios que nos da libertad, no nos obliga. ¿Y saben por qué no van a ir al cielo los impíos? Porque Dios no puede obligar a personas que aborrecen la presencia del Señor a tener que tolerar esa presencia por las edades eternas. Sería un tormento eterno. Dios no los va a obligar, pero porque ellos decidieron que no quieren estar en la presencia de ese Dios. Vamos a ir a unos textos más. Hay varios en realidad, pero vamos a ir al Nuevo Testamento. Quiero leer un par de versículos del Nuevo Testamento que me parece que son fundamentales para entender este tema. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 12. Vamos a ir a Mateo 12 y después vamos a leer otro texto también de Mateo. Mateo capítulo 12,
versículo 39, este Jesús hablando acerca de la generación en la cual él predicó. Esa generación que tenía los líderes religiosos, que eran los fariseos, que eran los rabinos, a la cual se les hizo muchas señales y tuvieron muchas oportunidades de aceptar la verdad. Mateo capítulo 12, versículo 39. Dice así, Jesús hablando con los fariseos, pero él respondió y les dijo, la generación perversa y adúltera demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Pregunto, hermanos, si yo leo solamente este pasaje, ¿es justo pensar que no le fue dada ninguna señal? No, porque Jesús había hecho milagros o no. Ellos ya habían visto milagros, hermanos. Ellos fueron probablemente la generación más bendecida, solo que fueron en ese momento de decirnos, haz señal para que te creamos, así como diciendo, hacenos una especial para nosotros acá, queremos ver. Y ahí es que le dice, señal no les será dada, pero ellos ya tenían evidencias, habían señales por doquier. No es que Jesús le dice, no le voy a mostrar ninguna señal nunca, no. Les mostró muchísimas señales, solo que ahora ellos venían caprichosamente a querer justificar su incredulidad pidiéndole una señal especial para ese momento. Y Dios no es así, ¿no? No es que Dios va a estar haciéndonos milagros personales a pedido nuestro, porque nosotros querramos. Él nos va a dar conforme a su sabiduría, ¿sí? Y conforme a los planes que Él tiene, y nos va a pedir a nosotros que confiemos en su palabra. También, porque muchas veces le pedimos señales a Dios de cosas que están claramente expresadas en su palabra. Y Él no va a hacer ningún milagro ni una señal para confirmar algo que claramente está escrito aquí. Si Él dice que el sábado es el día de reposo, no le podemos pedir, Señor, dame una señal para ver si acepto este trabajo en sábado o no. No, Él no te va a dar una señal sobre eso porque ya está escrito. Y así en muchos aspectos de nuestra vida. Entonces Él les dice, ninguna señal les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y escuchen lo que va a decir ahora Jesús. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. ¿Para qué estaba predestinado Nínive? Estaban predestinados para la destrucción. Era tan evidente que iban a ser destruidos que Jonás no tenía ni ganas de ir para allá, si esa gente no va a aceptar. ¿Sí? ¿Cuántos personajes bíblicos vemos que estaban predestinados para algo, pero torcieron su destino? ¿Para qué estaba predestinado Moisés? Para ser el faraón, el rey de Egipto. Pero él decidió ser participante de los vituperios de Cristo y sufrir juntamente con el pueblo. Pero él estaba destinado a la gloria. Sin embargo, decidió servir al Señor. ¿Sí? Entonces, Nínive estaba destinada a la destrucción. Jonás no quería ir a predicar allá. Fue a predicar y esta gente se arrepintió. Entonces dice, ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, uno mayor que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí uno mayor que Salomón en este lugar. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Y lo voy a poner en otras palabras. Los ninivitas, que eran gentiles, que no tenían luz, que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, así lo define Dios. La reina del sur, de un reino del norte de África, que también eran paganos, vino, escuchó a Salomón y se convirtió, alabó al Dios del cielo por la evidencia que tenía. Los ninivitas alabaron al Dios del cielo por la predicación de Jonás, un profeta que ni siquiera tenía ganas de ir a predicar allá. ¿Sí? Y ellos aprovecharon esa oportunidad y decidieron servir al Señor. Y esta generación busca excusas para no obedecer, porque hay milagros, resurrecciones, ciegos que son sanados. Cuando Jesús nació había una estrella, vinieron los sabios de Oriente.
cuántos milagros se hicieron y ustedes decidieron desobedecer. Por eso esa generación los va a condenar, porque con menor evidencia aceptaron la verdad. Ustedes con mayor evidencia rechazaron la verdad. Y esas palabras, hermanos, resuenan para el pueblo adventista, para cada uno de nosotros. Así que no miremos a los judíos, miremos a nosotros porque nosotros tenemos más luz, nos fue derramada del cielo. Un texto más, Mateo 23, versículo 37 al 39. Este es Jesús también, pero ya al final de su ministerio público. Mateo capítulo 23, versículos 37 al 39. Esta es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y fíjense lo que dice. Jesús llega a Jerusalén y por un momento él ve desde lejos la ciudad con esa gloria que tenía, pero a Jesús le vienen a la mente las cosas que iban a suceder unos 40 años después. ¿Qué iba a suceder 40 años después de Cristo? La destrucción de Jerusalén. 40 años de gracia tenía esa ciudad para arrepentirse. Entonces dice el versículo 37 al 39, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a los polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué dice ahí? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué está diciendo Dios a toda una nación, a todo un pueblo? Yo quise estar contigo y no te puedo obligar. Vos no quisiste. Vos no quisiste. Intenté, mandé profetas, mandé mensajeros, te advertí, me voy a tener que ir. Dios se retiró de ese lugar. Esa casa fue dejada desierta. Ya no había protección para Israel. ¿Y qué pasó en el año 70? Fueron destruidos, fueron dispersados entre las naciones y hasta el día de hoy siguen esperando que venga un Mesías. Pero la decisión era de ellos. ¿Dios podía obligarlos a obedecer? Claro, Él podía haberlo hecho porque tenía la fuerza para hacerlo, pero no el carácter, no es el carácter de Dios obligar a nadie. Dios es amor, va contra su carácter obligar a las personas. Así que cuando las personas no quieren, Él las tiene que, después de mucha insistencia, de muchas insinuaciones, de mucha llamado, Él deja. Voy a leer un último texto, en realidad hay muchos. Los que quieran después, el resto de los textos, yo tengo un documento, que es el que estoy leyendo ahora, que tiene los que leímos ahora y algunos más, para que puedan complementar el estudio, está disponible. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Este texto es uno de los más claros, hermanos, para nosotros. Hay gente que, estuvimos hablando de hecho ahí en Chile con algunos hermanos, hablamos acerca de generaciones en las cuales padres adventistas, abuelos adventistas que decían, Jesús viene en nuestros días. Y pasan los años, pasan las décadas, y siempre Jesús viene en nuestros días. Y hay gente que se ha desanimado con esto. De hecho, hay gente que dice, bueno, ahora ganó Donald Trump, así que Donald Trump tiene que traer la ley dominical. Que es probable, puede pasar. Pero no sabemos cuándo viene el Señor. No sabemos. Si ganaba Kamala Harris, había posibilidades también de que viniera una ley dominical. Y si vamos yendo más para el pasado, cuando cayó el muro de Berlín que mencionábamos recién, ¿por qué cayó el muro de Berlín? Por una alianza entre Estados Unidos y el Vaticano. Y la revista Times decía ahí, ¿no? La Santa Alianza. La Santa Alianza entre Estados Unidos y el Vaticano, cae la Unión Soviética, que era el competidor de Estados Unidos, queda Estados Unidos como potencia mundial, aliada al Vaticano. ¿Cuántos adventistas habrán pensado que Ronald Reagan iba a traer la ley dominical? ¿Sí? O cuando asumió JFK,
John F. Kennedy, primer presidente católico, ya está, va a traer la ley, era el primer presidente católico. Y cuando asumió Biden, que era el segundo presidente católico de los Estados Unidos, educado por jesuitas y con un confesor jesuita, admirador del Papa Francisco, un papa jesuita, yo dije, ya está, Biden trae la ley dominical. Y así nosotros podemos estar, pero Dios quiere que nosotros esperemos. Porque Dios tiene planes que van más allá de lo que nosotros pensamos. Su palabra se va a cumplir. Pero yo lo que le digo es, ¿podrían haber cumplido todos esos que mencioné anteriormente el plan de Dios? Claro que sí, claro que sí. Si Judas no entregaba a Cristo, ¿alguien lo iba a entregar? ¿Era decisión de Judas ser fiel o no ser fiel? ¿O él estaba predestinado para entregar a Cristo? No era su decisión, él decidió. Y si Judas no lo entregaba, ¿alguien iba a cumplir esa profecía de que iba a ser entregado por 30 piezas de plata? ¿Sí? ¿Puede Donald Trump sacar la ley dominical? Puede hacerlo, pero puede ser fiel a Dios y no hacerlo. Pero como nosotros a veces olvidamos a las almas que están involucradas, ¿sí? Pero Dios no olvida a las almas. ¿Qué dice Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9? El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ¿qué? Que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Por qué Cristo todavía no ha venido? Porque Dios ama a sus criaturas. Dios los espera que tomen su decisión. No todos la van a tomar lamentablemente, porque somos seres libres, pero Él quiere que se salven tantos como sea posible. Y si Él quiere esperar que Donald Trump no tire la ley dominical y que sea el próximo, lo va a esperar porque Él sabe, ¿sí? Pero Él tiene los recursos para hacer que su palabra se cumpla. Pero hermanos, hemos visto que todos estos pasajes, y hay muchos más, yo me quedé corto con la búsqueda, pero sé que hay muchísimos textos más, que muestran claramente de que nosotros somos los que tomamos la decisión de escoger lo que a Dios le agrada o escoger lo que a Dios no le agrada. Y Dios no puede obligarnos. Podemos orar al Señor para que nos dé su espíritu, para que nos dé fortaleza. Él nos va a llamar, nos va a influenciar, va a poner personas delante de nosotros, pero al final del día somos nosotros los que decidimos servirle, ¿sí? Espero que este tema haya sido de bendición y que también podamos, hermanos, gozarnos en el amor de Dios, porque Dios nos ama, Dios nos creó libres, Dios nos deja a nuestra elección servirle, y que ese amor que Dios nos tiene conmueva nuestros corazones para que decidamos estar en el mejor lugar, que es en la compañía del Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Bueno, ustedes van a estar viendo lo mismo que yo veo, así que lo que quiero compartir con ustedes ahora son algunas citas del Espíritu de Profecía que nos hablan sobre lo que estuvimos viendo esta mañana. No hablan directamente sobre ese tema, pero dejan muy claro cuál es la posición que tenía Elena G. de White, el Espíritu de Profecía, sobre el tema del libre albedrío, ¿sí? Son básicamente 2 o 3 citas nada más de algunos devocionales, de algunos libros de Elena G. de White, que nos hablan acerca de cómo sobre cada uno de nosotros recae la responsabilidad de decidir en cada aspecto de nuestra vida espiritual. Y yo también creo que nos van a ser de bendición porque nos van a ayudar, ¿no?, a tomar esas decisiones que nos faltan y a consagrarnos. Una de estas citas está en Dios nos cuida, ¿sí?, que es un devocional del 27 de agosto, y la cita se titula Unión con Cristo, y bueno, lo voy a estar leyendo y vamos a estar reflexionando un poquito sobre eso. Dice, vestidos del Señor Jesucristo, no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13, 14, fíjense, somos nosotros los que decidimos o andar en Cristo o proveer para los deseos de la carne, o sea, alimentar al hombre carnal, ¿sí?, o al hombre espiritual. Y dice así, Dios emplea diversos instrumentos para salvar a los hombres, les habla por medio de su palabra y de sus ministros, y por medio de su espíritu les envía mensajes de amonestación, reprensión
e instrucción. O sea, Dios, como hablábamos hace un ratito, esta mañana, constantemente está hablándonos, llamándonos a nuestros corazones. Estos medios tienen como propósito iluminar el entendimiento de la gente para revelarles su deber y sus pecados y las bendiciones que pueden recibir, para despertar en ellos una sensación de necesidad espiritual a fin de que puedan ir a Cristo y encontrar en Él la gracia que necesitan. O sea, constantemente recibimos de parte del Señor un llamado para que veamos la necesidad, y eso es importante, hermanos, porque el ser humano pecador, pecaminoso, de por sí mismo no ve la necesidad. Dios tiene que llamarnos al arrepentimiento, ¿sí?, para que podamos ir a Cristo y encontrar gracia. Y ahora fíjense lo que dice. Esta es la cita central, digamos, de esta en particular. Todo individuo, por decisión propia, se aparta de Cristo al no albergar su espíritu y seguir su ejemplo, o entra en una unión personal con Cristo por la renuncia propia, la fe y la obediencia. Fíjense dos cosas que hablábamos esta mañana, no grupalmente, no como iglesia, sino individualmente y por decisión propia. No puede ser por presión, no puede ser por costumbre, tiene que ser por propia decisión que decidimos o estar en la atmósfera de Satanás o estar en la atmósfera del cielo. Cada uno de nosotros, dice, debe elegir por sí mismo a Cristo, puesto que Él nos eligió primero. Si yo les hablo de que Él nos eligió primero, podríamos ahí nosotros aplicar la palabra predestinación. Es decir, fuimos predestinados para la salvación, recién lo hablamos ahí con Fernando, ¿no? ¿Qué significa que fuimos predestinados para la salvación? Que Dios hizo una provisión, Dios nos eligió a nosotros primero y nos proveyó del medio por el cual nosotros podemos acceder a esa salvación, que es la muerte de Cristo, ¿no? Dice, en esta unión con Cristo debe ser realizada por aquellos que están naturalmente enemistados con Él. Es esta una relación de total dependencia en la que debe entrar un corazón orgulloso. Es una obra minuciosa y muchos de los que profesan ser seguidores de Cristo no saben nada de ella. Nominalmente aceptan al Salvador, pero no como el único gobernante de sus corazones. ¿Sí? Esto está interesante, ¿no? Muchos aceptan el Evangelio, aceptan el mensaje y nominalmente se convierten en cristianos, pero Cristo no es el único gobernante de sus corazones. ¿Sí? O sea, hay otros intereses, hay otras cuestiones. Renunciar a su propia voluntad, tal vez a los objetos preferidos de afecto y empeño, requiere un esfuerzo y muchos vacilan, abandonan y retroceden. Pero esta batalla debe ser librada por cada corazón verdaderamente convertido. Pregunta, ¿es fácil en algunos sentidos renunciar a las cosas que nos agradan? Evidentemente no, porque ahí dice, ¿no? Requiere esfuerzo y muchos no están dispuestos a hacer ese esfuerzo. Dios nos ayuda, Dios completa ese esfuerzo que nosotros hacemos, pero requiere que nosotros de propia voluntad entreguemos esas cosas a Dios, ¿no? Dice, debemos luchar con las tentaciones externas e internas. Debemos obtener la victoria sobre el yo, crucificando los afectos y las concupiscencias, y entonces comienza la unión del alma con Cristo. Después que esta unión se ha producido, se la puede conservar solo mediante esfuerzo permanente, ferviente y penoso. Esta mañana hablábamos de dos fases, ¿no?, de la salvación. Una es entregarnos a Cristo, venir a Cristo, y la otra era permanecer en Cristo. Y en ambos casos hay renuncia al yo. En ambos casos hay una parte que hace el ser humano que la tiene que hacer de manera voluntaria, ¿no? Y termina diciendo, Cristo ejerce su poder para preservar y guardar este sagrado vínculo, y el pecador dependiente e indefenso debe hacer su parte con incansable energía, o en caso contrario, Satanás, mediante su poder cruel y astuto, lo separará de Cristo. Me gusta esto, ¿no? Porque acá se habla del poder de Dios y de la voluntad humana. Dios hace su parte
pero el ser humano tiene que hacer su parte, tiene que entregar su voluntad al Señor, tiene que renunciar a las cosas que lo separan del Señor, tiene que perseverar en las cosas que todavía le cuesta, formar los hábitos que son de lectura de la Biblia, de oración, todo lo que implica la vida cristiana. Y muchas veces la gente desiste, no está dispuesta a hacer su parte. O sea que fíjense que ni siquiera, no solamente que Dios no nos obliga, sino que hay una obra que el ser humano tiene que hacer, de entregar su voluntad diariamente al Señor, ¿sí? Entonces dice, vuestro nacimiento, vuestra reputación, vuestra riqueza, vuestros talentos, vuestras virtudes, vuestra piedad, vuestra filantropía, no forman un lazo de unidad entre vuestra alma y Cristo. O sea, no hay nada de esas cosas que garantice nuestra unidad con Cristo. Vuestra conexión con la Iglesia no será de alguna consecuencia a menos que creáis en Cristo. No basta creer acerca de Él, debéis creer en Él, debéis descansar plenamente en su gracia salvadora. Evidentemente nadie puede ser forzado a ser salvo, sino que tiene que decidir, y no solamente decidir mentalmente, decidir con voluntad permanecer en la salvación. ¿Sí? Hay un dicho, ¿no?, que no sé qué tan cierto es, ¿no? Lo habrán escuchado ustedes, que dicen que es más fácil perderse que salvarse, no sé si lo han escuchado alguna vez. Sin embargo, la Biblia dice que el justo con dificultad se salva. Hay que permanecer. Permanecer es aferrarse con todas las fuerzas a Cristo, porque vienen las tormentas, vienen las tentaciones. Cristo permaneció en el Padre, fue tentado, fue atacado muchísimas veces, así que requiere decisión, requiere voluntad, salvarse. O sea, no es que nosotros hacemos la obra, Dios la hace, pero nosotros tenemos que entregarle nuestra voluntad, ¿sí? Y eso evidentemente es una parte que el ser humano por su propia voluntad tiene que hacer. Voy a leer la siguiente está en, ahí se me fue el nombre de este devocional, RP, se me fue ahora el nombre. Recibiréis poder, ahí está. El pecado contra el Espíritu Santo, 27 de enero, gracias Fernando. Este es otro devocional, y en este caso habla acerca del pecado contra el Espíritu Santo, que mucha gente tiene temor de haberlo cometido ya, porque el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón de Dios, es como que se termina el tiempo de gracia. Entonces mucha gente tiene temor sobre eso, y el N.G. White escribe esto especialmente para todas aquellas personas que se alejaron del Evangelio y que piensan que ya no tiene caso volver. Porque ¿para qué voy a volver si ya probablemente yo ya no tenga perdón de Dios? Muy interesante. Dice, por tanto os digo, todo pecado o blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Mateo 12, versículo 31. Entonces, el N.G. White dice, escribo este mensaje a quienes anduvieron en la luz, tuvieron privilegio, recibieron advertencias y súplicas, y no hicieron ningún esfuerzo definido para darse a sí mismos en completa rendición a Dios. ¿Qué dice el N.G. White? No hicieron ¿qué cosa? Esfuerzos para entregarse al Señor. ¿Sí? Fíjense que en la cita anterior hablaba de eso, de que entregarse a Cristo requería un esfuerzo de parte de uno de abandonar el pecado, y permanecer en Cristo requería un esfuerzo también, una entrega de la voluntad. Y acá ella escribe para los que no hicieron ningún esfuerzo para darse a sí mismos en completa rendición a Dios. Este aviso es para que ninguno, por temor de haber pecado contra el Espíritu Santo, quede a la deriva y sumergido en un letargo mortal sin recibir perdón jamás. ¿Por qué permanecer en la escuela de Satanás siguiendo una dirección que imposibilita el arrepentimiento y la reforma? ¿Tiene sentido resistir las propuestas de su gracia? ¿Por qué dice déjenme solo hasta que Dios sea forzado a darle lo que usted desea? O sea, esta persona decía, bueno, yo me voy, no quiero escuchar más nada, y si Dios me responde tal cosa o tal otra, es como que yo voy a volver. Entonces el N.G. White le escribe a esta persona y le dice así: los que resisten al Espíritu de Dios piensan que algún día se van a arrepentir y dar el paso para una reforma,
pero el arrepentimiento está más allá de su poder. Según la luz y los privilegios concedidos, así será la oscuridad en la que se sumirán los que rechacen andar en la luz mientras tienen luz. ¿Sí? O sea, las tinieblas, y esto es algo tremendo, hermanos, porque las tinieblas en las cuales alguien cae después de haber recibido la luz es proporcional a la luz que recibió. Si hay personas que recibieron poca luz, van a caer en tinieblas y rechazan, pero de acuerdo a esa poca luz. A mayor luz, mayor responsabilidad. ¿Sí? ¿Cómo? Y mayor castigo, ¿no? Nadie necesita considerar, y esta cita es preciosa, nadie necesita considerar el pecado contra el Espíritu Santo como un asunto misterioso e indefinible. O sea, no es un misterio el pecado contra el Espíritu Santo. Es el continuo rechazo de las invitaciones de arrepentimiento. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Los que no creen en la Trinidad y no creen en la tercera persona de la divinidad, no, es el continuo rechazo a las invitaciones, ¿no?, del arrepentimiento que hace Dios. Si uno se niega a creer en Cristo como su Salvador personal, es una decisión, ¿no? Si uno se niega, tendrá oscuridad en lugar de luz y gustará de la atmósfera que rodeó al primer gran apóstata. O sea, uno se niega a recibir a Cristo, va a estar en la atmósfera de Satanás. Si escoge, y acá vuelve la palabra, escoger, nosotros tenemos la posibilidad de escoger. Si escoge ese ambiente en vez del medio que rodea al Padre y al Hijo, Dios respeta su decisión. ¿Qué estuvimos hablando esta mañana? Dios no fuerza la voluntad humana, Dios respeta la decisión de los individuos. Al considerar este tema, ninguno necesita desanimarse. No deje caer a los que se esfuerzan por hacer la voluntad del Maestro. Su esperanza es Dios. Y termina diciendo, el Señor Jesús ha manifestado infinita consideración y aprecio por usted. Dejó la corte real y su trono para vestir su divinidad con la humanidad y morir la vergonzosa muerte de cruz a fin de que usted pueda ser salvo. Imagínense, hermanos, ¿no?, recibir una carta de Elena G. White donde ella nos dice a nosotros, ¿no?, a cada uno de nosotros, el Señor Jesús manifestó su amor al dejar, ¿no?, las cortes celestiales y venir a morir por usted. Así se dijo, ¿no?, por usted. Qué tremendo, ¿no? Pero bueno, vemos en esto que incluso el pecado contra el Espíritu Santo es la decisión de rechazar, de manera individual, rechazar las invitaciones que Dios nos hace de su misericordia. Y por último, una cita más, esto es breve, hermanos, después me gustaría que ustedes, si quieren, puedan hacer sus aportes. La última cita dice así, esto está en Ser semejantes a Jesús, del 4 de agosto, ¿sí?, la página 200, capítulo 217, porque cada día es un capítulo, y dice, se dio el trabajo como una fuente de felicidad, ¿no? Cuando el ser humano cayó, el trabajo fue dado como algo que era de bendición. Génesis 2.15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, ¿sí? Y acá Elena G. White dice lo siguiente, Dios puso a los seres humanos bajo una ley, como condición indispensable para su propia existencia. Eran súbditos del gobierno divino y no puede existir gobierno sin una ley, ¿sí? Y esto aplica, hermanos, para muchos aspectos de nuestra vida, incluso la propia iglesia, ¿no? Y muchas veces los hermanos no quieren seguir reglas o normas en la iglesia. Nosotros en la iglesia tenemos reglas porque Dios es un Dios de orden, ¿sí? Dice, Dios pudo haber creado a los seres humanos incapaces de violar su ley. Pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido. Pero en este caso las personas no hubiesen sido entes morales libres, sino meros autómatas. ¿Qué son los autómatas? Lo que hablábamos, ¿no?, como unos muñecos mecánicos. Acuérdense que en la época de Elena G. White no había robots. Pero ella lo que está diciendo acá, Dios no creó robots. No hizo programas que estaban ya preprogramados
para que le obedecieran implícitamente, sino que creó entes morales libres. Por eso esta mañana hablamos de la palabra libertad. Dios creó seres libres, eso es lo que garantiza el amor de Dios, porque qué fácil es ser un Dios que crea a todos seres que le obedecen implícitamente. No, evidentemente creó seres libres y Él acepta la adoración de esos seres cuando es voluntaria. Y en el cielo, todos los que sirven a Dios, le sirven voluntariamente. El único que se rebeló fue Lucifer y los que le siguieron, que fueron expulsados del cielo. Pero hoy día en el cielo todos le sirven con gozo y con alegría, ¿no? Entonces, dice, en este caso las personas no hubiesen sido entes morales libres, sino meros autómatas, sin libre albedrío, que si los que quieran por ahí profundizar este tema, porque yo solamente estoy trayendo algunas citas, no tienen más que agarrar la aplicación de Elena G. White y poner la palabra libre albedrío, a ver qué ella dice, a ver si ella creía que había libre albedrío o no. Evidentemente, ella creía en eso. Dice, sin libre albedrío, su obediencia no habría sido voluntaria, sino forzada. No habría sido posible el desarrollo de su carácter. Semejante procedimiento habría sido contrario al plan que Dios seguía en su relación con los habitantes de otros mundos. Hubiese sido indigno del ser humano, como ser inteligente, y hubiese dado base a las acusaciones de Satanás de que el gobierno de Dios era arbitrario. Pregunta, ¿quién era el que decía que el gobierno de Dios era arbitrario? Satanás. ¿Quién es el que dice que Dios es el originador del mal y de los problemas? Satanás. Hermanos, si no somos seres libres, si somos autómatas, si somos robots, entonces Satanás tiene razón. Eso es lo que está diciendo la sierva del Señor. Cada uno de nosotros tenemos que decidir por nosotros mismos si seguimos a la verdad o seguimos el error. Y obviamente que en nuestra vida, en este mundo caído y pecaminoso, tenemos inclinaciones hacia el mal, porque esa es nuestra naturaleza. Pero Cristo vino a mostrarnos que el ser humano caído puede vivir en obediencia a la ley de Dios si está unido a su Padre Celestial. Nosotros solos no podemos. Nosotros solos estamos predestinados a la ruina, al fracaso, a la muerte, a la enfermedad, a la mentira, al dolor, al pecado, etcétera, etcétera. Pero si decidimos vivir en la atmósfera de Cristo, Cristo puede torcer ese destino malo que tenemos por naturaleza y darnos la victoria sobre el pecado, ¿sí? Y la vida eterna. Pero bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes, hermanos, unas pocas citas que complementan lo que estudiamos esta mañana. Si alguien quiere agregar algo, tenemos unos minutos antes de concluir. Exacto. El mundo como lo vemos hoy es el reino de Satanás. O sea, lo que ven los seres creados que no cayeron y los ángeles es a qué llevó la desobediencia a Dios. Pero ellos lo pueden ver justamente porque Dios le dio a Lucifer libertad de obrar, con restricciones, ¿no? Pero le dio una libertad de obrar dentro del planeta Tierra y todo lo que nosotros hemos vivido somos espectáculo al universo, ¿no? Para que se vea lo que propició la desobediencia, ¿no? Sí, Marisa, y después Fernando. Muy bien, Satanás sabe que somos libres de elegir y lo que hace es incitarnos a posponer nuestra decisión. Posponerla un día, 2 días, 3 días, hasta que Él nos pueda quitar la vida. Y ya esa decisión no la podemos tomar. O sea que con libertad y todo podemos ser engañados por Satanás. Sí, Fernando y después Carlito. Sí, como viendo ahí por señor sale un disparo, lo mata uno. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿estaré yo preparado si me sorprende la muerte? Claro. O me cogieron, como decimos, fuera de base. Exacto. Eso es lo que uno tiene que tener siempre en cuenta. O sea, nosotros sabemos que podemos decidir, pero no sabemos cuánto tiempo nos queda. Y entonces tenemos que valorarlo a eso, ¿no? Carlitos. Sí, que quería venir para buscar al Señor y eso es posponer. Exacto. Eso nos puede llevar a aprender nuestra salvación. Así es. Gracias, Carlitos. No sé si hay alguien más que quiera agregar algo, o preguntas, o sí. Que vamos a volver a tener Uh-huh. en la vida, porque el espíritu se aparta. Eso así.
Amén. ¿Alguien más quiera compartir algo más? Vamos a, si no hay más comentarios, vamos a orar y después vamos a cantar una alabanza. Sí, vamos a ponernos de rodillas para orar.